Buenos días, soy Alejandro Hernández Melián, doctor en Trabajo Social, especializado en Servicios Públicos y Políticas Sociales y actualmente profesor del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que les voy a contar en esta breve intervención es una aproximación a un trabajo que estoy desarrollando desde hace un tiempo o al que he titulado ¿Qué cabe esperar del estado del bienestar, políticas sociales en contextos de neoliberalización? El punto de partida de este trabajo se sitúa en un contexto de profundas transformaciones, como muchos de nosotros sabemos, dentro del estado del bienestar, sobre todo desde finales del siglo XX. En las últimas décadas, hasta la actualidad, todos hemos observado algunos de estos cambios: globalización económica, cambios demográficos profundos, rural-urbano y especialmente la consolidación del paradigma neoliberal que modifica de manera sustancial y significativa el diseño y la implementación de las políticas sociales en las sociedades actuales. Estas transformaciones se han traducido en dinámicas que llevan a la mercantilización del bienestar. Y esto pone en riesgo o ha puesto en una encrucijada a los valores tradicionales del estado del bienestar, que estaban basados sobre todo en la universalidad y en la solidaridad, pasando hacia lógicas más de eficiencia de mercado, competitividad y la responsabilidad individual sobre las políticas públicas. A partir de este contexto, que más o menos les he presentado ahora, el objetivo principal de este trabajo o de una serie de trabajos que estoy desarrollando se trata de analizar las transformaciones actuales del estado del bienestar dentro de ese marco de los procesos de neoliberalización actual de las políticas públicas. Específicamente, perseguimos dos objetivos específicos. Primero, examinar los cambios estructurales que han afectado a las políticas sociales en las últimas décadas, desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Y en segundo lugar, tratar de reflexionar sobre los posibles escenarios futuros en los sistemas de protección social dentro de los estados del bienestar actual. Para ello hemos desarrollado una metodología cualitativa, sobre todo análisis documental y crítico, sobre publicaciones tanto académicas como periodísticas, porque estas últimas nos permiten ver el desarrollo histórico de los diferentes sistemas de protección. Se han revisado, por tanto, diferentes aportaciones teóricas sobre el estado del bienestar, el neoliberalismo y las políticas sociales, y a su vez estudios más recientes y de índole más periodística, como les comentaba, desde inicios del siglo XXI, lo que permite identificar ciertos factores clave en esa evolución de las políticas públicas y del estado del bienestar. Principales resultados, unas pinceladas que les puedo ya adelantar. Los resultados del análisis muestran que, como resultado de ese neoliberalismo, se ha contribuido más que a una desaparición del estado del bienestar, a una reconfiguración de los propios sistemas de protección. Esto parece obvio, pero solo mediante el contraste científico se puede hacer ciertas afirmaciones. Entonces, mediante el análisis en este estudio, se han detectado algunos puntos clave, ¿no?, que son los que voy a presentar a continuación. En primer lugar, se observa una orientación hacia la contención del gasto público, sobre todo cuando viene acompañado de reformas que lo que hacen es introducir dinámicas mercantiles en el bienestar y en la gestión del bienestar. Es decir, más dinero, mejor y más rápido servicio. La eficiencia. Cuanto más dinero se tenga o se disponga o se pague, mejor servicio vas a recibir. Y eso cambia totalmente el paradigma de lo que es un servicio público. En segundo lugar, se identifica a través de este estudio, que ya les digo que es una serie de estudios, es algo un poco más transversal, se identifica una creciente individualización del riesgo social, donde las responsabilidades que anteriormente eran asumidas por lo colectivo, ahora pasan a ser tratadas en lo individual. Aquella cuestión social surgida a finales del siglo XIX, cuando el Estado liberal estaba en crisis, mediante el cual hablábamos de la compasión por el prójimo y esas primeras nociones de que las estructuras también eran responsables de la pobreza en aquellos entonces y no solo el propio individuo, parece que se están poniendo en entredicho con esta lógica neoliberal. La responsabilidad última pasa a ser del individuo, no del colectivo, de las estructuras, ni de las propias dinámicas socioculturales modernas.
Todo ello que genera tensiones muy importantes entre la lógica de protección universal, que es la que se venía desarrollando hasta ahora, del estado del bienestar a finales del siglo XX, después de las guerras mundiales, sugiere ciertas tensiones entre esta lógica universal que veníamos hacia nuevas estrategias de gestión de bienestar que están basadas en criterios de eficiencia económica y sobre todo condicionalidad. ¿Puede ser beneficiario? Sí. Sí cumple ciertos requisitos, que en ciertos aspectos puede ser muy positivo, pero en otros tal vez no tanto. Siempre depende del enfoque que se quiera dar a la política pública o al servicio público. Sin embargo, a la vista de los resultados, este proceso no es unidireccional. Junto a estas dinámicas de transformación hemos podido detectar en estos estudios que también se observan respuestas institucionales, en este caso, que buscan preservar los principios de universalidad y de justicia social sobre las que se asienta, por ejemplo, profesiones como el trabajo social, de la que provengo yo. Por ejemplo, en el ámbito institucional, en España, la implantación del ingreso mínimo vital en el 2020 supuso tratar de dar una respuesta más institucional a la grave crisis que se estaba viviendo en ese momento con la pandemia. Sí es cierto que el ingreso mínimo vital es una política no universal, está muy focalizada sobre determinada población en riesgo, pero no deja de ser una política dentro de que es focalizado, da derecho a muchas personas a tratar de cubrir aquello donde una ayuda mínima no llega, ¿de acuerdo? Trata de cubrir lo más básico, por eso se llama ingreso mínimo vital. Es una política focalizada, pero trata de trabajar sobre esos principios de justicia social y equidad. Tenemos otros ejemplos en Europa. Por ejemplo, en Francia se tiene el Revenu de Solidarité Active, mientras que en Alemania se ha construido un sistema que, si me permite, lo voy a leer, Burgengel, que está orientado a garantizar ingresos mínimos y sobre todo apoyar la inserción sociolaboral. Ya a nivel social, por decir algunos otros ejemplos, tenemos por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, que en su momento en España impulsó muchos cambios dentro del propio debate público y de la agenda política, lo que permitió impulsar ciertas políticas de vivienda que podemos disfrutar, entre comillas, en este año 2026, sobre la vivienda como derecho y no como un bien de mercado. Estas respuestas se traducen en la implementación de ciertas políticas públicas de carácter redistributivo, que al final esa era la finalidad en un primer momento de los estados del bienestar. La acción colectiva y la reconfiguración de marcos normativos intentan equilibrar esas lógicas entre el mercado y la garantía de derechos sociales, pero no es una tarea fácil. A modo de cierre, podemos señalar que el estado del bienestar, como comentaba antes, no está desapareciendo como tal, pero sí está reconfigurando y replanteándose su existencia. Se trata, por tanto, de una evolución futura que va a estar condicionada por diferentes presiones de índole económica, política, ideológica y nuevas demandas sociales que constantemente está cambiando. En este contexto parece avanzar hacia modelos que van a redefinir por completo el papel que tiene el Estado en los estados de bienestar, entrando cada vez más el mercado, el tercer sector y la familia, según el modelo del bienestar en el que nos ubiquemos: mediterráneo, liberal, conservador, socialdemócrata. No obstante, las políticas sociales, en todo este contexto neoliberalizador, continúan siendo un elemento central para garantizar la cohesión social en la actualidad. El principal desafío reside, por tanto, con todo lo que he comentado, en la capacidad que tenga el estado del bienestar para saber adaptarse a los nuevos escenarios que están fundamentalmente condicionados por la incertidumbre y por las nuevas formas de desigualdad. En este sentido, este trabajo trata de abrir una especie de reflexión hacia una pregunta: ¿qué tipo de estado de bienestar queremos construir en el futuro y sobre qué principios se debe sostener? Igualdad, eficiencia económica, justicia social, condicionalidad. Habrá que verlo. Cada quien con su forma ideológica y sus valores le dará forma a nuestro futuro estado de bienestar en España y en Europa.
Como ven, no es una cuestión únicamente técnica, sino también profundamente política y ética. Y bueno, hasta aquí. Espero que pronto puedan ver publicado este artículo o esta serie de artículos sobre las políticas públicas y el neoliberalismo mediante artículos científicos o tal vez un capítulo de libro. Muchas gracias por asistir a este vídeo y espero que dé margen para reflexionar un poco más sobre el estado del bienestar que queremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias.